Compañeros, bienvenidos. Hola, hola. ¿Qué tal, profesor? Dímelo. Buenas Tres. tardes, profe. Tardes, profe. Buenas tardes. Pues vamos a iniciar. Ahí me disculpan un poquito los minutitos de atraso. Sin embargo, se me presentó una situación particular y dicho sea de paso, pues hoy solamente vamos a tener la primera clase, ya que en virtud de que hace como una hora aproximadamente murió un familiar cercano, entonces pues voy a tener que trasladarme a su vela correspondiente y demás. Yo sé que no es problema de ustedes, pero vamos entonces a iniciar con la clase para ver lo que nos está haciendo falta, para iniciar con el material que necesitamos desarrollar entre esta y la próxima lección, para que esto no les vaya a afectar de ninguna manera, pues, el desarrollo normal de las lecciones a ustedes. La semana anterior quedamos pendientes en asignar algunos temas de investigación, ¿verdad? Específicamente 9. Disculpe, Teníamos profe, se le escucha entrecortado. No sé si seré solo a mí. Yo lo No escucho se le está bien. escuchando Y ya bien. asignamos Bueno, los temas igual. que debe ser la estabilidad Ya se del... asignaron los temas también, profe. Sí, se asignaron 3 de los temas, nos hacen falta 9. Entonces vamos, eso es lo que vamos a hacer en este momento para poder completar los que nos están haciendo falta. ¿Ok? A partir de este momento pueden, pues, levantar sus manos para poder ir asignándole los temas de investigación, si son tan amables. Ok, iniciamos con la compañera Rachel Retana. Compañera, no le escucho. Ya, ahora sí. El tema que escogimos, Indra Aguilar y Melanie, ahí se me olvidó el segundo nombre. Bueno, Melanie fue tribunal y juzgado penal. Para poder entonces anotar los nombres. Me dijo Rachel Betana, ¿quién más? Y Melanie, pero no me acuerdo el segundo, no, el apellido. Yo, Indra Aguilera también. Hidalgo Bien. Tames, ¿eh? Vamos a ver. Me dijo Melanie Hidalgo. Sí. Ok. Melanie Hidalgo. ¿Son dos? ¿Cuántos son? No, somos tres. Mi Sí, persona y Indra Aguilar. Aguilera. Aguilera. Ok. Un momentito nada más para ver por qué estamos asignando de 3 y necesito que abarquemos todos los temas, ¿verdad? De momento ustedes ahorita son solamente 21 y pues necesitamos abarcar todos los temas. Y ahorita vamos a ver entonces esto. Que compañero Juan Pablo, si está amable. Habíamos visto lo que son salas, en este caso constitucional. Ok, Juan Pablo. Juan Araya Pablo. Mora. Ajá. Bueno, tengo acá Kimberly Hidalgo Mora, el compañero Abraham Cascante Villarreal. No sé si se puede asignar uno más o... ¿Cómo vamos con los espacios? Porque en realidad, o sea, de momento creo que deberíamos de escoger como 2 por tema para ver cómo salimos, porque para 2 por tema tienen que ser 24 ustedes. Ahorita nos están haciendo falta 3 compañeros. Y Ujú. de igual manera, además déme para corroborar un toquecito con la universidad acá, a ver cómo estamos con ustedes en la cantidad de compañeros. Vamos a ver. Todavía no, llenado las listas. Vean, vamos a ver. Voy a asignarles, o sea, voy a poner ahorita como si me lo están mencionando de 2 a 3, pero si eventualmente llegamos y nos están haciendo falta temas por ocupar, voy a tener que agarrar Ujú. los que tienen 3
para quitarles uno y adjuntarlos a los otros. ¿Ok? Abraham. Sí, listo. Abraham, acá está. Es antes de llorar, entonces tendríamos que dejarlo ahí. Sala constitucional, ¿verdad, Juan Pablo? Correcto. Excelente. Muy bien. Mariana Venegas. Yo sería con Kendi Valverde. Con Tito. En juzgado y tribunal de trabajo. Dijo ¿con cuál es el nombre de compañera? ¿Me dijiste? Con Kendi Valverde. Candy Con Valverde. mi persona, sí. Sí. Muy bien. Compañera Leslie Suárez. Compañerita Leslie, no te escucho y me indicas, por favor. Profe, el tema mío sería Tribunal de Flagrancia con Heidi Sáenz. Lo que pasa es que ella todavía no se ha podido conectar porque creo que está en el trabajo ahorita. Sans, flagrancia. Flagrancia. Ok. Vamos a ver. Continuamos. ¿Tienen más? Melanie Rodríguez. Sería mi persona con Hilary Medrano Segura para el de juzgado y tribunal civil, porfa. Sí. Milady Rivera. Profe, una consulta. Es que nosotros le preguntamos la semana pasada y usted dijo que el tema de tribunales, juzgado y tribunales eran temas larguillos. Entonces ya estábamos un grupo de 4, entonces no es posible. Ok, No, entonces, creo que van a tener que ser de 2, ok, ¿verdad? De hecho, como le digo, por la cantidad de compañeros, si ustedes fueran más de los 24, pues obviamente se hace de esta manera. Precisamente por eso es que estamos dando chance de ver cuántos iban a conectar. ok, entonces déjenos ese tema, el de tribunal, juzgado y tribunales de familia, a mi persona, mi Lady Rivera Elizondo y Patricia Cárdenas. Y ese mismo día hay otro tema, ¿verdad? Es juzgado y tribunal de trabajo. Está, Ese ya está. correcto. Ay, entonces espérese bueno, déjenos ese a nosotros y ya hablo con las compañeras a ver cuál eligen ellas. Muchas gracias. Con todo gusto. Ay, Ok. chiquillas, ¿y ahora qué? Yo pensé que estaban libres los... Ok. ¿Quién me está haciendo falta? Vamos a ver. Profe, yo no sé quién, alguien que quiera hacer grupo conmigo, no sé. A ver. Milena Chávez. Ok. ¿Cuál tema, compañerita? No sé cuáles quedan, profe, es que no. Me quedan las salas, a excepción de la constitucional, tengo sala primera, segunda y tercera. Sala primera y sala primera, sí. No sé si alguien conmigo, no sé. Ok, vamos a ver. Karin, vamos a ver. Milena, Karin Milena Chávez, me dijo, ¿sala cuál? No le escucho, compañerita. Sala primera. Sala primera, ok. A todos los presentes es participar con la compañera Valerie. Valerie, no sé qué apellido sos. Para que puedan presentar sus recetas de cerdo con Ahora cerdo, Meneses. que es de cortes innovadores. Ahí estamos los que puedan hacer platillos con picaña de cerdo, con
Excelente. Compañera Zaida. Sí, profe. Sí, señorita, dígame, por favor. No sé cuáles quedaron, es que no he visto. Ya sala segunda y sala tercera. Quizá la segunda. Zaida Domínguez. Ok. Solo está quedando sala tercera, por aquello de las compañeras que estaban pensando en ver, que les hacían falta, entonces me indican, por favor, para Profe, poder. ¿y quién conmigo? Bueno, no sé quién se iba a quitar conmigo. Sí, de momento no tengo, ya casi les digo, porque tengo dos temas que están solamente en una compañera. Vamos a ver. Vamos a la primera. Kimberly Hidalgo. Buenas tardes, profe. Es que yo me voy a conectar, pero no voy a poder prender la cámara porque estoy en el trabajo. Me tocó cubrir a una compañera para que sepa que por eso es que mi cámara está apagada. Ok, está bien. ¿Ya se tiene tema, sí? Sí, profesor, yo estoy con el grupo de Juan Pablo y Abram. Ya, sala constitucional. Ok, está bien. ¿Quién me está haciendo falta? Compañeras, compañeros. Mm, ok. Bueno, como les estaba comentando, tengo dos grupos de tres y tengo un tema que ocupo llenar. Entonces necesito arreglar esta situación antes de continuar. Ok. Eh, a ver, alguno de los compañeros de sala constitucional, tal vez, que podamos tomar un tema de sala tercera. Esos son el mismo día, pero Eh, vamos a hablarlo, profe, un Profe, toquecito, a ver quién. eh, profe, una preguntita. O sea, a mí me va a tocar exponer sola. probablemente por la cantidad de compañeros que hay ahorita, sí, ¿verdad? Si de aquí a la otra semana se ingresa alguien más, pues obviamente hay que tratar. La gran mayoría están con dos, solamente hay un tema que está con uno, que sería el suyo, y pues obviamente sala tercera muy posiblemente que vaya a quedar con uno también. Entonces sala segunda y sala tercera van a quedar solo con uno. Ok, mientras conversan respecto de esto, bueno, para que vayan tomando notas. Juzgados y tribunales. ¿Qué necesitamos buscar acá? Bueno, si hablamos de juzgado y tribunal penal, obviamente tienen que dirigirse a códigos bases y a códigos procesales. Si estamos hablando de juzgado y tribunal penal, necesitamos código penal y código procesal penal, ¿verdad? Para que puedan darle al menos una leída por encima al índice mínimo, obviamente, y que obviamente se vayan a posicionar en algunos artículos importantes, ¿verdad? Para que puedan diferenciar muchas cosas. Ejemplo, el Código Penal establece cuáles son los tipos de delitos, delitos contra la vida, delitos contra la propiedad, ¿verdad? Delitos contra la dignidad de las personas, ¿verdad? Entonces, estos vienen apartados en libros en los que ustedes tienen que primero conocer la esencia de la materia para que después puedan también conocer lo que sería el proceso. Tienen que hablarme de las etapas del proceso penal, que son 5 etapas. Dentro del Código Procesal se habla de principios procesales, entonces tienen que hablarme de principios procesales.
Tienen que hacer definición de términos importantes como lo sería un sobreseimiento, como lo que es un allanamiento que es solicitado al juzgado penal y que éste tiene que aprobarlo, ¿verdad? O no aprobarlo, dependiendo. Eh, un levantamiento de cuerpo, que generalmente antes lo estaba haciendo el juzgado penal, pero por una directriz ahora pues se hace en conjunto con el organismo de investigación judicial, pero bueno, es importante que lo desarrollen. ¿Cuál es la diferencia entre un juzgado y un tribunal? ¿Qué tipos de tribunales existen? Porque tenemos tribunales unipersonales y tribunales colegiados, y aparte de eso tenemos tribunales de apelación. Tienen que hablarme también sobre los requisitos de la acusación o de la demanda, de denuncia, perdón, porque tenemos lo que es la querella y lo que es la acción civil. Entonces, la querella es una acusación de índole privado, la acusación fiscal es una acusación de índole público. Tiene que tener una serie de requisitos, ¿verdad? ¿Qué sucede en la primera y segunda etapa que le corresponde al juzgado penal y que posterior a esto lo pasa al tribunal y saber por qué, si lo va a conocer un tribunal unipersonal o un tribunal colegiado, o sea, por qué es que se hacen estas diferencias? ¿Cómo se desarrolla una audiencia preliminar? ¿Cómo se desarrolla un debate? En la audiencia preliminar se puede dar el sobreseimiento provisional o definitivo o se puede elevar a juicio, entonces todo esto también tienen que tratar de manejarlo un poquitito. Después del juicio se emite la sentencia, que esta sentencia tiene una etapa recursiva en la que se le puede presentar un recurso de apelación, entonces tienen que ver, de acuerdo al Código Procesal, cuáles son los requisitos para el recurso de apelación, ¿verdad? Porque no vamos a tocar ni ni casación, ni procedimiento de revisión, porque esto lo van a tocar salas. Vamos a ver qué más. Bueno, creo que por ahí está la situación. Cuando hablamos de flagrancia, flagrancia es un procedimiento expedito, se crea como un plan piloto en el año 2008, en aras de cumplir el principio de la justicia pronta y cumplida. Entonces, para flagrancia, Leslie y Heidi tienen que tomar en consideración esto. ¿Por qué el proceso de flagrancia no tiene juzgado? Solamente estamos hablando, solamente estamos hablando de tribunal, que realmente por ver acá. Kimberly, entonces con sala tercera. Muy bien. Ok. Como les estaba diciendo, flagrancia se encuentra regulado por el Código Penal, perdón, sí, tanto por el Código Penal, por el delito, como por el Código Procesal. Se encuentra regulado del artículo 422 al 436. Entonces tienen que desarrollar ese articulado también dentro de su exposición. ¿Qué tipos? Bueno, hay varios tipos de flagrancia. ¿Cuáles son estos diferentes tipos de flagrancia? Según establece la norma, el código. ¿Qué es una previsión civil? ¿Cuáles son las audiencias que se llevan a cabo por parte del Tribunal de Flagrancia? Hay un Tribunal de Flagrancia unipersonal y uno colegiado también. Bueno, en flagrancia y en juzgado penal se me ha olvidado también decirles que es un procedimiento abreviado, porque el procedimiento abreviado también se puede dar dentro de los dos, tanto del juzgado penal o el tribunal penal como en el tribunal de flagrancia. Eh, Principios procesales también me tienen que hablar, los de flagrancia. Los dos aspectos que se valoran para determinar si se puede tramitar un delito en flagrancia, ¿ok? Porque no todo delito se puede tramitar en flagrancia, ¿verdad? Los delitos infraganti, sí, eso es lo que nosotros popularmente le decimos infraganti, eso es lo que se llama flagrancia, que son específicamente delitos, bueno, la palabra flagrancia viene del latín, ¿verdad? Que quiere decir en llamas o que se encuentra caliente aún, ¿verdad? Infragante. Entonces eso quiere decir que es cuando la persona comete un delito y es detenida en ese momento, ¿verdad? Eh, Vamos a ver, ¿qué más?
Bueno, creo que por ahí estamos también con flagrancia. Juzgado y tribunal de familia, pues obviamente saber diferenciar qué es un juzgado y qué es un tribunal de familia, porque no son lo mismo, ¿ok? Son completamente diferentes en penal que en las otras materias también. Entonces, saber qué hace un juzgado, saber qué hace un tribunal, qué tipos de procesos se pueden presentar en un juzgado de familia, cuáles son las etapas en un proceso de familia. Igual no les había dicho en flagrancia, pero también cuáles son las etapas en flagrancia. ¿Ok? ¿Cuáles son las etapas en el proceso de familia? Recordar que a partir del 1 de octubre del año 2024 entró en vigencia el Código Procesal de Familia, entonces tienen que dirigirse al Código de Familia y al Código Procesal de Familia. Familia tiene 2 juzgados especializados que necesito que me desarrollen también, que sería violencia doméstica y pensiones alimentarias. Entonces, antes existía una ley de pensiones alimentarias que fue absorbida por el nuevo Código Procesal de Familia. Entonces, pues tienen que dirigirse a la ley de violencia doméstica y en el Código Procesal de Familia se encuentra regulado todo lo referente a pensiones alimentarias. ¿Qué tipos de procesos se ven en un juzgado de familia? ¿Verdad? Principios procesales también. Mm, ¿Cuáles son los requisitos para un recurso de apelación? Igual. ¿Qué sucede en cada una de las etapas también? Laboral. En el año 2017 entra en vigencia la reforma procesal laboral, ¿verdad? Entonces, viene a, es para Mariana y para Kenny, viene a dar una serie de novedades al proceso de trabajo que antes no existía. Vamos a dejar de lado todo lo que tiene que ver con convenciones colectivas y con huelga y demás, porque eso es un apartado grande del código de la reforma procesal laboral y no nos interesa en este momento y ustedes lo van a ver más adelante. Etapas del proceso, ¿verdad? Elementos de la competencia objetiva. Para poder determinar, tanto para laboral como para civil, es importante manejar los elementos de la competencia objetiva. ¿Qué tipos de procesos se ven en los procesos laborales? ¿De quién es la carga de la prueba? ¿Cuáles son los requisitos de la demanda? ¿Por qué se establece la obligatoriedad de la carta de despido como sin responsabilidad patronal? ¿Cuáles son las causales de despidos con responsabilidad patronal? ¿Cuáles son las causales de despidos sin responsabilidad patronal? ¿Cuáles son las jornadas ordinarias? ¿Cuándo estamos hablando de horas extras? ¿Cuándo se contabilizan las horas extras, las jornadas diurnas, nocturnas, mixtas? Esto también sería como importante que ustedes puedan desarrollarlo un poquitito, tal vez como para que los compañeros tengan una noción básica, al menos de lo que serían las jornadas. También los requisitos para la apelación, ¿verdad? Principios procesales que se encuentran dentro de la reforma procesal laboral. Si estamos hablando de familia, perdón, de civil, pues obviamente tenemos el nuevo Código Procesal Civil que es denominado Ley 9342, ¿ok? Tienen que buscarlo, o sea, tienen que tratar de tener mucho cuidado a la hora de buscar los códigos, porque antes, bueno, en materia civil antes existían todavía el 1 de octubre del año anterior existían 2 códigos procesales vigentes, 2 códigos procesales civiles, que en el momento en que entró en vigencia el Código Procesal de Familia, automáticamente el Código Procesal Civil de 1989 quedó sin vigencia y quedó únicamente vigente el del año 2018, que es denominado la Ley 9342. Viene también a incorporar una serie de novedades a los procesos judiciales, la Ley 9342. Ya no viene a denominar los juzgados o los despachos como juzgados de menor cuantía o de mayor cuantía. Ahora se habla de juzgados y de tribunales, diferenciar qué hace un juzgado, qué hace un tribunal, qué tipos de procesos puedo presentar yo en un juzgado, qué tipos de procesos puedo presentar yo en un tribunal. Aparte de eso, también tienen que hablarme de qué es un tribunal de apelaciones, cuáles son los requisitos para presentar una apelación, cuáles son los principios procesales. Básicamente por ahí está la situación. Cuando hablamos de otro de los miembros, de los órganos del ámbito jurisdiccional, que serían las salas. Primero, sala primera, segunda y tercera, estamos hablando específicamente
de que tienen una modalidad de trabajo muy similar, porque sala primera, segunda y tercera conocen recursos de casación y procedimientos de revisión, cosa que no conoce la sala constitucional. Entonces, las tres primeras salas tienen que hablar cuáles son, cuánta cantidad de magistrados propietarios y suplentes tienen, ¿ok? ¿Por cuánto tiempo se nombran los magistrados propietarios y suplentes? ¿Cuáles son los requisitos para los recursos de casación y los procedimientos de revisión según los códigos procesales? ¿Cuáles son las materias que conoce cada una de las salas? ¿Ok? ¿Qué es un voto salvado? ¿Cuál es el recorrido que tiene un expediente desde el momento en que se presenta el recurso hasta que la sala resuelve? ¿Ok? ¿Por qué se consideran las resoluciones de las salas jurisprudencia? También deben incorporar jurisprudencia relevante, o sea, resoluciones que haya emitido la sala que les corresponda en su exposición como anexos y que puedan desarrollar al menos una. Mira, profe, hicimos una investigación y nos encontramos una sentencia de la sala tercera, por un ejemplo. A veces hay sentencias que son de 10 páginas, a veces hay sentencias que son de 150 o 200 páginas. Eso es suerte. Pero obviamente, entre más grande la sentencia, es más bonita porque es más interesante. Por lo menos a mí me gusta más. Pero bueno, eso es una cuestión meramente de ustedes. Cuando hablamos de voto salvado, no solamente denominar qué es un voto salvado, sino cómo se da a nivel práctico. De hecho, hay mucha jurisprudencia en la que se da una resolución por parte de la mayoría de los jueces o de los magistrados y hay un voto salvado, porque el voto salvado tiene una serie de requisitos también, ¿verdad? Creo que por ahí estamos. Sala Constitucional. La Sala Constitucional obviamente es creada en el año 1989 por dos leyes, la 7128 y la 7135. Entonces tienen que desarrollar un poco de historia a nivel de estas dos leyes. La segunda de estas leyes, perdón, es conocida como la Ley de Jurisdicción Constitucional. La Sala Constitucional conoce diferentes tipos de recursos, como el recurso de amparo, el famoso salacuartazo, ¿verdad? El recurso de habeas corpus, la acción de inconstitucionalidad, la consulta legislativa y judicial, entre otros, ¿verdad? Requisitos para presentar cada uno de estos tipos de recursos, cuáles son los requisitos, qué significa cada uno de ellos, ¿verdad? Obviamente darle un recuento por encimita a lo que establece la Constitución política, ¿verdad? Que es importante, que yo creo que todos en nuestro país deberían de haber leído, aunque sea una vez en su vida, la Constitución política. Cantidad de magistrados propietarios y suplentes de la Sala Constitucional, requisitos para ser magistrado también. Eventualmente pueden incorporar en sus anexos jurisprudencia relevante. Podríamos inclusive hablar, ejemplo, del tema de la fertilización in vitro, que fue un tema muy sonado en su momento, que generó una jurisprudencia bastante relevante en nuestro país, porque no solamente terminó con la resolución de la Sala Constitucional, sino que esto se elevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que eventualmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dijo al Estado costarricense que ellos no se quedaban con la resolución de la Sala Constitucional y que más bien tienen que acatar la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces es importante, interesante que podamos inclusive no solamente aportarle al trabajo, sino que también puedan desarrollarlo. Obviamente hacer un resumen, les va a tocar leer bastante, pero bueno, es parte de lo que les corresponde. También es importante, como les digo, y si ustedes quieren incorporar cualquier tipo de material de apoyo dentro de sus exposiciones, está genial. Recuerden que tienen que tener al menos para los que están solas, las dos compañeras que están solas, pues podemos hablar de 40, 45 minutos de exposición. Los que son dos, mínimo, estaremos hablando de 1 hora de exposición. Igual tienen 2 horas para poder desarrollar toda esa exposición por completo. Pueden inclusive incorporar algún tipo de videos cortos. Si tienen algún amigo, familiar que quieran traer especialista en la materia, pueden traerlo y que converse unos 10 minutitos, 15 lo más, como apoyo a lo que ustedes están haciendo, no con que les haga el trabajo, ¿verdad? Esto para que les quede bastante claro respecto a esto, porque el trabajo al final de cuentas a quien va a calificar es a ustedes. Muy bien, dudas, consultas respecto a esto. Recuerden que este es el momento para las dudas,
para las inquietudes, para algo que no haya quedado claro, pero ya después si no tendrían que dirigirse a la grabación y verla, ¿no? Mañana Patricia. Profe, una consultita. Este tema lo tenemos que desarrollar, le tenemos que entregar a usted un escrito. Sí, correcto. Recuerden que el trabajo, una parte es trabajo de investigación, una parte escrita. Recuerden que la trabajo de investigación consiste en dos partes, la parte escrita y la parte expositiva. Ambos trabajos deben de hacerlos llegar al grupo que tenemos de WhatsApp. ¿Ok? ¿Alguien más con todo gusto? ¿No? ¿Todo claro? Híjole, no sé si ponerme contento o preocupado. Bueno, sí. Ok, vamos a ver. Tenemos 23 compañeros. Ok, muy bien. Como lo hemos pues, venido conversando, ya tenemos entonces acá lo que serían los temas de investigación por parte de ustedes. Voy a proyectarles, regálame nada más un momentito para poder abrir el archivo. Voy a proyectarles este. Ok. Profe, es que Sí, no se le escucha, o no sé si será mío. no sé, ¿los demás me escuchan? Sí, profe. Sí. Sí. Sí, compañerita, tal vez puede ser la estabilidad de su internet. Ok, bueno, entrando en materia, cuando hablamos de lo que vamos a ver en este curso, ¿verdad? Que básicamente es esto que ustedes están viendo por acá, ¿verdad? Eh, pues obviamente tenemos que entender ¿Será que, Profe, ¿será que puedo apagar la cámara? A ver, si gusta la paga, para ver cómo le va. ¿puedo apagar la cámara? A ver si es eso. Porque se... A ver. Ya ahí me escuchan mejor. Compañera, ¿me escucha mejor ahí? ¿O no me escucha por completo? Si gusta, tal vez se puede salir y volver a ingresar, tal vez eso le puede ayudar un poco. Ok, bueno, como les estaba mencionando, hay que tener en cuenta, pues obviamente, que vamos a hacer, compañera Milady, sí, Profe, una duda antes de que empiece con el tema. Es que vieras que en la plataforma no nos aparecen sus materias, o yo no sé si es solo a mí o a todos los compañeros, porque entonces no vamos a poder ver la grabación de la clase tampoco. No sé por qué no me aparece ninguna de las dos materias, ni historia de organización y funcionamiento del Poder Judicial. ok, recuerden que son dos materias. Primero, que hay que buscarlo como apreciación artística y historia de la cultura. Hay que preguntarle a la universidad directamente qué está pasando, porque si les están dando el acceso a que ustedes puedan ingresar, es porque pues, los cursos existen. Ahora, ¿por qué no están dentro de los cursos ustedes? Es lo que tienen que preguntar a la universidad y no dejarlo pasar con tanto tiempo. De hecho, yo ahorita estaba revisando, o intenté revisar las, clases de ustedes, y por un ejemplo, en Historia de la Cultura solo tengo tres, Hilary, Zaida y Heidi, nada más, de los 23 que somos ahorita. Y, Ah, ok. y vamos a ver en esta otra. En, Ciérrame la puerta. en apreciación artística también solo tengo las tres, que les acabo de mencionar. Entonces, deberían de hablar con la universidad
para que le solucionen la situación y no vayan a tener ningún tipo de situación. ¿Ok? Ok, muchas gracias, profe. Con todo gusto. Ok, como les estaba mencionando, bueno, pueden ver la pantalla, sí, ¿verdad? No hay problema con eso. Ok. Como les estaba mencionando, vamos a hacer un recorrido por lo que sería la historia. Regálame un momentito para ver qué pasa con los perros de ahí que no me dejan dar clases. Ok, sí, perdón. Como les estaba diciendo, pues vamos a hacer un recorrido, ¿verdad? A nivel histórico. Y obviamente nosotros tenemos que posicionarnos en modo, tiempo, lugar, ¿ok? Tenemos que entender un poco sobre la dinámica de qué sucede o qué sucedió eventualmente para nosotros poder establecer un gobierno primeramente con los requisitos que tienen, ¿verdad? Y llegar al lugar donde nos encontramos hoy en día, ¿ok? Como nosotros conocemos a nivel histórico, pues nosotros fuimos descubiertos, conquistados. Son palabras un poco complejas o difíciles de digerir ya 200 y resto de años después de vida independiente, en virtud de que es complejo, siendo nosotros un Estado de Derecho, perteneciendo a un montón de organizaciones internacionales protectoras de los derechos, no reconocer específicamente que nosotros ya existíamos. O sea, descubrieron, la corona española descubrió el territorio, pero descubrió el territorio no a los indígenas que ellos dicen haber descubierto y haberles salvado la vida tal cual se establece o se quiere ver a nivel histórico. Aparte de eso, hay mucha historia oscura detrás de bambalinas, detrás de todo lo que se ve, que fue todo el saqueo, la matanza, las violaciones, todo contrario a derecho, pues que se da en su momento, ¿verdad? Y que eventualmente someten al pueblo costarricense y obviamente pues, a todos los pueblos que son conquistados por la corona española y pues obviamente por las demás coronas europeas. Y bueno, pues específicamente, después de todas estas masacres y demás que se dan a nivel histórico y que ya empiezan a asignarle al menos un poquito más de trato decente a los indígenas en su momento, empieza la corona española a asignar, o más bien desarrolla, crea una ley específica para aplicarse en los territorios indígenas conquistados por ellos. ¿Ok? Esta ley a nivel histórico es conocida como la ley de Indias. ¿Ok? Y pues obviamente es la legislación aplicada a todos los territorios indígenas por parte de la corona española. Que no hay que tener un poquito mayor de inteligencia para entender también que no era la misma ley que se aplicaba para ellos mismos, obviamente, ¿verdad? Entonces, muy posiblemente tenía sus vicisitudes, sus cuestiones contrarias a un trato igualitario, ¿verdad? Pero bueno, era lo que teníamos. E inclusive, después de nuestra independencia, se tuvo que aplicar la ley de Indias por un espacio de 20 años mientras logramos nosotros desarrollar nuestra propia legislación. Entonces,
¿De qué lugar sale la Carta de Independencia de nuestro país? ¿Algunos saben? No es de Cádiz. Mm, sí, pero es que esa es la ley de Cádiz. Lo que pasa es que de qué lugar específico sale nuestra Carta de Independencia. Ok, nuestra Carta de Independencia sale específicamente de uno de las estructuras, vamos a ver, de las estructuras arquitectónicas importantes que tenía la corona española en todo el territorio indígena, que era la Capitanía General de Guatemala. De hecho, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de viajar, si tienen, han tenido la oportunidad de ir a conocer Guatemala. Yo no sé si a veces peco de historiador frustrado o algo así, pero a mí me encanta cada vez que voy en algún lugar ir a conocer la historia, ir a ver las edificaciones, las formas en las que se plantan las cosas o se hacían en ese momento. Pues resulta ser que cuando logré ir a Guatemala, creo, si mal no recuerdo, como en 2017 por ahí, el lugar que fui a conocer específicamente, que quería conocer era Antigua, ¿ok? Y fui específicamente a pararme frente al edificio de donde salió nuestra Carta de Independencia, porque todavía existe esa edificación, es un edificio grandísimo, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿cómo se construyó? Imagínense qué montón de sangre, sudor y lágrimas hay detrás de toda esa construcción, ¿verdad? Porque no era que había excavadoras y batidoras de cemento y nada de esas carajadas, ¿verdad? Eso no existía. Entonces, es bonito a nivel histórico conocer de estas cosas porque entonces, pues nos recuerda muchas cosas de dónde sale lo que para hoy, para nosotros es algo tan normal, lo que le costó a muchas personas que nosotros hoy estemos como estamos, ¿ok? Sale de la Capitanía General de Guatemala un 15 de septiembre del año 1821. Obviamente no llega a nuestro país en ese momento. ¿Por qué? Porque no existía ni internet, ni correos de Costa Rica, ni UPS, ni nada de esas carajadas. No existían los aviones comerciales. Entonces esto, lo que se hace es que se envía un mensajero a caballo desde Antigua Guatemala hasta nuestra vieja metrópoli. ¿Y cuál es nuestra vieja metrópoli? Cartago, correcto, don Pablo. Cartago, excelente. Recuerden que nuestra capital para ese momento era Cartago, que después ya se pasó a hacer San José y demás. Bueno, es otra cosa, pues a nivel histórico. Pero en nuestro país la capital era Cartago. Obviamente llega alrededor de mes y resto después, obviamente, este mensajero, y se pone en conocimiento al menos a las personas que tenían un mayor rango a nivel nacional, siempre subordinados de la corona española, por supuesto, y se les dice, bueno, a partir de este momento, ustedes son libres, independientes. Y entonces, yo calculo que es una situación bastante, primero que todo, emotiva para esas personas en ese momento, pero también es como un sinsabor, como lo había esperado toda mi vida, pero ahora ¿qué hago con eso? Es como el perro que corre detrás de la llanta todo el tiempo, y le va ladrando al carro y va tratando de morder la llanta, y cuando el carro para, ya no sabe ni qué hacer con la llanta. Que la misma situación puede que nos haya sucedido en ese momento a nosotros como población. Entonces, ¿qué se hace en ese momento? Pues entonces se manda a llamar o se hace una convocatoria a las personas que tenían un rango pues de reconocimiento tal vez, digámoslo de alguna manera, para no decir que son más o menos que otras personas, sino que uno siempre llega a algún lugar en específico en nuestro país y generalmente las personas conocen a ciertas familias, a ciertas personas, que son tal vez los que tienen más años, que son tal vez los que han ayudado más al pueblo, que son tal vez los que han hecho más cosas. Entonces, justamente ese tipo de personas son las que se mandan a llamar en ese momento. ¿Para qué? Bueno,
para poder específicamente formar una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Ok? Porque esta Asamblea Nacional Constituyente es la representación del pueblo. Son las personas que tienen la voz y voto para tomar decisiones por un país. Que dicho sea de paso, a nivel constitucional todavía existe la figura de la Asamblea Nacional Constituyente. Y en nuestro país resulta ser que la constitución política, después de la guerra del 48, solamente puede ser reformada por una Asamblea Nacional Constituyente. Pero bueno, eso es un tema que ustedes más adelante van a tocar en derecho constitucional. No quiero meterme en esto ni llenarlos o saturarlos de información. Esta Asamblea Nacional Constituyente emite el primer documento constitucional de nuestro país como República Nacional Independiente. Este documento se llama Pacto Fundamental Interino de Costa Rica. Pero como nosotros los ticos somos característicos en cambiarle el nombre a todo, muy posiblemente nosotros lo hayamos escuchado muchas veces en nuestra vida, pero tal vez no con ese nombre. Comúnmente, este Pacto Fundamental Interino de Costa Rica se conoce como el Pacto de Concordia. ¿Ok? Entonces, este documento es el primer documento constitucional que nosotros vamos a tener a nivel histórico, a nivel de República Independiente. ¿Ok? ¿Y qué viene a establecer este Pacto Fundamental Interino de Costa Rica? Pues básicamente lo que viene a hacer es girar una serie de directrices fundamentales. Y recuerden que muchas veces nosotros tenemos que a veces no solamente leer una frase, sino que nosotros como abogados nos corresponde desmenuzar la frase y empezar a entender la frase palabra por palabra. Entonces, fundamental es porque es necesario. Iterino es porque es momentáneo. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo es momentáneo? No sabemos de momento. Pero este no va a ser como la carta magna, ¿verdad? Sino que va a ser como un documento esencial, fundamental, pero temporal. ¿Ok? En este documento se establecen puntos importantes, puntos fundamentales para un Estado como el nuestro en ese momento. Que era, primeramente, constituir una Junta Suprema Gubernamental. Esto es lo que nosotros hoy conocemos como una asignación de personas al poder. ¿Ok? Esta Junta Suprema Gubernamental lo que va a hacer es administrar el país, ejercer funciones de gobierno. ¿Ok? Y nosotros sabemos que el presidente y sus ministros en cualquier tipo de país, lo que es un administrador. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen? Administran el país, ejercen funciones de gobierno. ¿Okay? Pero también necesitamos crear un tribunal, una figura de autoridad para administrar la justicia. Pero vean la terminología que se utiliza a nivel histórico. Una justicia pronta y rectamente. Vamos a hacer un ejercicio acá. Compañero Juan Pablo, ¿qué es para usted rectamente? Aquí no hay respuestas malas ni buenas. Me interesa saber qué significa para usted rectamente. Bien, rectamente quiere decir que no se tuerce ni a derecha ni a izquierda, sino que sigue directo, sin mirar a un lado ni a otro. Genial, muchísimas gracias. Compañera Milady, ¿para usted qué es rectamente? Rectamente para mí es hacer lo correcto. Compañera Milena, ¿para usted? Karen, Milena. No, no le escucho, compañerita. No, tiene el micrófono apagado.
Ahí lo encendió, pero no lo escucho. Bueno, si no, trate de solucionarlo y ahorita me pongo a participar en otro momento, mientras lo soluciona. Compañera Valerie, para usted, ¿qué es rectamente? Hacer las cosas por el camino correcto, sin desviarse y hacer algo malo. Excelente. Gracias a los 3 compañeros que participaron. En realidad, aquí nos posicionamos en lo correcto que debemos hacer nosotros, primeramente como miembros de un Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque todos somos importantes. Indistintamente nuestras profesiones, nuestra capacidad socioeconómica, nuestro monto de dinero en las cuentas, eso no tiene absolutamente nada que ver. Aquí, en un Estado de Derecho, resulta ser que todos tenemos voz y voto. Y por consiguiente, todos tenemos capacidad de desarrollar una interpretación de una idea de algo que sucede. A mí siempre me gusta hacer este tipo de ejercicios porque resulta ser que a veces nos da miedo como emitir un criterio. Y yo creo que lo más importante de una persona es que tenga un criterio propio. Que está bien, que está mal, depende de la circunstancia en la que usted se encuentre, muy posiblemente puede que sea valorado o evaluado, digámoslo así. Y se los digo porque esto también es como una forma en la que ustedes vayan tomando pues confianza en ustedes mismos, obviamente, sin ser atrevidos, por supuesto. Eso es algo que también tenemos que tener mucho cuidado nosotros los abogados, porque a veces pecamos, vamos a ver, hay un dicho que dice que a veces la ignorancia es atrevida, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que tener un criterio para nosotros mismos, pero tenemos que ser cautelosos de que nuestro criterio, aunque sea propio, y nos dé una convicción fuerte, no puede lesionar los principios de las otras personas, ni sus derechos, ¿ok? Entonces, esto es importante para que ustedes conozcan la dinámica. Hay muchas oportunidades, tal vez más adelante, si ustedes en algún momento quieren hacer un examen del Poder Judicial, resulta ser que en algunas oportunidades se da la situación de que, por ejemplo, en la defensa pública, yo tengo muchísimos amigos en la defensa pública, y ellos me dicen que en muchas oportunidades pues, les ha tocado hacer un examen oral para ganar los exámenes de la defensa pública, y que eventualmente lo que le interesa a la comisión evaluadora es que usted con ahínco, con bastante, con un semblante correcto, sostenga una idea o una tesis defensiva, aunque esté errado. Aunque para mí esté errado, pues yo valoro todo el ímpetu que usted le puso a esta situación. ¿Ok? Esto es importante que ustedes vayan entendiendo desde ya. Ahora, sin ánimos de que creamos que vamos a defender lo indefendible, por supuesto. O sea, esto tampoco es así, ¿verdad? Pero lo que me interesa es que ustedes entiendan que podemos desarrollar una idea propia porque tenemos la capacidad de interpretar. El abogado lo que viene a hacer es interpretar leyes. ¿Ok? Porque todas las personas tenemos acceso a la ley. Aquí no es que solamente porque ustedes van a ser abogados, ustedes van a la librería y entonces usted le pregunta, ¿usted estudia Derecho o va a ser abogado para venderme un libro? No. Aquí cualquier persona tiene acceso a las leyes de nuestro país. ¿Ok? Como les mencionaba, esta ley de Indias, que fue lo que se impartió en todos los territorios de la corona española para impartir justicia, es a nivel histórico, por lo menos en nuestro país, el primer cimiento de la Corte Suprema. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es obviamente lo que nos da a nosotros un parámetro de cómo es que se aplica la ley, de cómo es que se debe sostener las cosas. ¿Ok? El 24 de septiembre de 1824, 3 años más o menos después de nuestra independencia, la Asamblea Nacional Constituyente emite un decreto que es denominado como el decreto quinto. ¿Ok? ¿Y qué viene a hacer este decreto quinto a nivel histórico? Viene a dividir
el Estado en tres poderes. O sea, es el primer momento histórico que ya empezamos a hablar de tres poderes de la República. ¿Y cuáles son esos tres poderes de la República? Legislativo, judicial y ¿cuál es el otro? Poder legislativo, Ejecutivo. poder judicial. Falta Ejecutivo, el uno. presidente. Correcto. Ejecutivo. Los tres poderes de la República, yo creo que ya pues, tenemos al menos una noción básica de lo que significa cada uno de ellos, ¿verdad? Obviamente nosotros nos vamos a enfocar en el que nos interesa a nosotros, es el Poder Judicial, por supuesto. Pero tenemos que saber que en nuestro país el Congreso es el que crea las leyes. Y el Congreso es lo que nosotros conocemos como el Poder Legislativo, los que legislan, ¿ok? Los 57 diputados, ¿ok? Y el Ejecutivo es el que ejecuta, pues obviamente, las leyes en nuestro país a través del presidente, sus ministros y demás, ¿ok? Y obviamente, pues el Poder Judicial, pues él es el encargado de hacer cumplir la ley, por supuesto, ¿ok? Y impartir justicia. Muy bien. El 25 de enero del año 1825 se concreta constitucionalmente la creación del Poder Judicial. Eso es importante que ustedes lo entiendan, porque, ok, se habla de que el decreto quinto de la Asamblea Nacional Constituyente divide el Estado en tres poderes. Pero un Estado de Derecho como el nuestro, resulta ser que para que cualquier cosa tenga valor supremo, tiene que estar establecida en la Constitución Política. Y en este caso, es hasta el 25 de enero de 1825 que se concreta la creación del Poder Judicial. El 1 de octubre del año 1826 se instala solemnemente la Corte Superior de Justicia. Y aquí vamos a hacer otra pregunta. Compañerita Esmeralda, ¿qué es para usted, sin que sea una respuesta mala o buena, porque eso es un criterio suyo, qué es para usted o qué significa para usted superior? Cuando hablamos de la Corte Superior de Justicia, ¿qué significa superior para usted? Buenas, es como lo más alto, lo que está de primero en la pirámide. Tiene que todo pegarse a la superioridad de la corte. Excelente, muchas gracias. Compañera Rachel, para usted, ¿qué es superior? Para mí, 25 de enero. superior es como la persona que tiene mayor poder o un criterio más elevado que otras personas. Excelente. Compañera Angie Priscila, para usted. Algo que tenga mayor jerarquía. Excelente. Muchas gracias, compañeros, por sus aportes. Está bien. Me interesa que entiendan en esta definición que ustedes mismas están dando y que obviamente cada uno de ustedes, compañeros y compañeras, tiene un criterio de lo que podría eventualmente significar superior. Porque recuerden que el derecho pertenece a la ciencia, a una ciencia social. Y la ciencia social evoluciona con la sociedad, específicamente. Lo que en algún momento de nuestra vida no se veía legal, hoy por hoy lo es. Ejemplo, para muestra un botón, los matrimonios de personas del mismo sexo. Muy posiblemente en los tiempos de nuestros papás o de nuestros abuelos era una aberración. Y era hacer un pleito cuchillo, como decimos nosotros popularmente. Hoy es una realidad. Hoy es algo que podemos nosotros enorgullecernos como sociedad que respeta los derechos de las personas. ¿Por qué? Porque acá cualquiera de todos nosotros podría pensar que está bien o que está mal. Es un criterio propio, es un criterio personal, que al final de cuentas no nos viene a hacer más o menos. A mí me ha tocado en alguna oportunidad, varias oportunidades ya, tener que hacer matrimonios igualitarios. Una vez estábamos en una capacitación en el colegio de abogados, y había un montón de abogados de antes, digámoslo así, de la vieja escuela, que decían jamás. Yo, matrimonio de dos hombres, dos mujeres, no. No, yo soy más vago. Y yo le decía, no, yo sí. Por la plata baila el perro y
Yo trabajo, es honesto y yo no estoy haciendo absolutamente nada. Al final de cuentas, yo no soy el que me voy a ir con la muchacha, con el muchacho. Son ellos mismos, entre ellos. Yo nada más estoy haciendo un trabajo. Y si no lo hago yo, lo va a hacer alguien más. ¿Sí me entienden? Porque nosotros muchas veces tenemos que ser muy cautelosos y muy cuidadosos con estas cosas nosotros, como personas. Porque resulta ser que nosotros podemos tener una convicción de lo que somos nosotros o qué queremos ser nosotros como individuos. Pero nosotros no tenemos el control de quiénes son o qué van a ser nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros hermanos, nuestros primos. Y resulta ser que a veces uno tira, como dicen popularmente, uno tira la escoba bien arriba y le cae en la cara a uno. A veces cuando uno no quiere algo en la casa, dice que para que no quiere sopa, 2 tazas. Y esto es una regla de vida. Es como la ley de Murphy, ¿ok? Básicamente, para que ustedes también lo tomen en cuenta, ¿ok? El término superior, en ese momento, obviamente estamos hablando de 1826, era un término que aún no terminaba de desarrollarse. Y ya vamos a ver por qué. Durante 20 años, como les dije anteriormente, se aplicó lo establecido en la ley de Indias, porque era lo único que nosotros conocíamos para impartir justicia en las tierras. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es hasta el año 1841 que el licenciado Braulio Carrillo Colina emite el Código General. O, recuerden que nosotros utilizamos mucho costarriqueñismo, entonces, como aquí se tiene que utilizar un lenguaje en el que todos nos entendamos, vamos a hablar como tipos. O el Código Carrillo. Para efectos de examen, si ustedes me dicen a mí, profe, Código General o Código Carrillo, para mí es exactamente lo mismo. ¿Okay? ¿Qué era la novedad o lo importante o lo diferenciador que tenía este Código General? Que se dividía en 3 partes o códigos. Una parte civil, una parte penal y una parte de procedimientos. ¿Ok? Porque era lo que en ese momento, 1841, tenía mayor tránsito a nivel de Corte Superior de Justicia. Ustedes dirán, bueno, profe, ¿pero qué pasó con la materia comercial y civil y laboral? Bueno, resulta ser que nosotros vamos aquí, dicen que de camino las cargas se van acomodando. Y eso va sucediendo en un país que se está desarrollando. Más bien íbamos evolucionando muy rápido con solamente 20 años de vida independiente. Que todavía hoy por hoy, 204 años después, sigue evolucionando el derecho en nuestro país. ¿Okay? Este documento, el Código General o Código Carrillo, es considerado como el documento base del derecho costarricense. ¿Okay? Esa es una representación tal vez ostentosa, tal vez sin ninguna similitud concreta, pero obviamente se pone algún tipo de imagen para que no sea esta palabra tan sola, ¿verdad? Asamblea Nacional Constituyente, que creo que ya la hemos venido conversando desde el inicio, y que eventualmente es la figura de más alto rango en nuestro país, la Asamblea Nacional Constituyente. Obviamente ustedes la van a ver a cabalidad cuando vean derecho constitucional y demás, pero inclusive en nuestro país hay un movimiento que se viene dando desde hace muchos años atrás, yo calculo que por ahí de unos 10 años, que está dirigida por el doctor en Derecho Constitucional Alex Solís, que dicho sea de paso de acá de Pérez León, para realizar o emitir una nueva constitución política en nuestro país. Porque como ustedes lo van a ver más adelante, nuestra actual constitución política data del año 1949, específicamente del 7 de noviembre. ¿Okay? Entonces es algo que ya ustedes se ponen a ver y hay ciertas cosillas que tal vez ya no se identifican en un nuevo tiempo. ¿Okay? En 1844 se promulga la nueva constitución política. Antes de seguir con esto, quiero que ustedes entiendan
que obviamente antes de la Guerra Civil del 48, o sea, del año 1948, en nuestro país existía el ejército. Y para mí es un secreto, o para las personas que les gusta leer o conocer de la historia, muchas veces, en muchas oportunidades, todos los países en desarrollo se han tenido que someter a golpes de Estado. No solamente Costa Rica, todos los países se han sometido a golpes de Estado. ¿Por qué? Porque el gobierno que se encuentra en el poder tal vez no profesa las cosas que tal vez el pueblo quiere. ¿Y cuál es el músculo en un país? El pueblo. Sí, pero el pueblo Clase solito no obrera. hace mucho. Disculpe. La clase obrera. Ok, pero el músculo como tal es el ejército. Es las fuerzas policiales, digámoslo así. Obviamente que nosotros sabemos que todas estas personas que están ahí están puestas por el pueblo y por la clase obrera, completamente de acuerdo. Pero si usted tiene que tomar a la fuerza algo, no es lo mismo que lo haga usted como ciudadano a que lo haga usted como policía con un arma en su mano. Y si estamos hablando a nivel histórico de que el músculo de un país es el ejército, por eso que cuando se dan de trompadas, como decimos popularmente, se dan de trompadas no los civiles, sino los ejércitos de un país contra otro. ¿Ok? En nuestro país se daba mucho, o se dio en muchas oportunidades, episodios oscuros también. Episodios bélicos inclusive. Algunos de los gobernadores de nuestro país, si ustedes se ponen a leer un poco de historia, se darán cuenta que fueron ejecutados, fusilados, ahorcados, decapitados. ¿Ok? En golpes de Estado. Algunos tuvieron que salir huyendo del país. Pero obviamente a nivel histórico de lo que se nos cuenta a nosotros, sí, pues tratamos de maquillar un poquitito el muerto para que no se vea tan feo, ¿no? Entonces digámosle que cada vez que hay un golpe de Estado, sin dar mucho detalle de la situación que se está dando detrás de este golpe de Estado, cada gobernante quiere poner su sello en la historia. Entonces, obviamente, que cada vez que se da un golpe de Estado se emite una nueva constitución política. Ejemplo, Juan Pablo era el presidente y yo llego y no estoy de acuerdo con lo que profesa él, entonces yo doy un golpe de Estado y entonces ahora ya no es la constitución política emitida por el gobierno en el que el presidente era Juan Pablo, sino que ahora vamos a tener una constitución política emitida en el gobierno de Juan Carlos. ¿Ven? O sea, como que cada uno quería llegar a plasmar su sello, a decir, yo soy una persona importante a nivel histórico. Bueno, pues en el año 1844 se promulga una nueva constitución política, en la cual se incluye por primera vez, vean acá, el nombre de Corte Suprema de Justicia y aumenta a 7 el número de magistrados. Vean que años atrás estábamos hablando de la Corte Superior de Justicia. Y si ustedes se ponen a ver un significado, inclusive en la Real Academia Española, en el diccionario de la Real Academia Española, no es lo mismo superior que supremo. Inclusive la palabra supremo es más robusta, más fuerte. Que digamos de que uno podría llegar a decir, pues son algún tipo de sinónimo, perfectamente. Pero a nivel de estructura cognitiva y de impacto, la palabra suprema está más arriba que la palabra superior. ¿Okay? En el año 1851 se decreta la emisión. Esta contracción tienen que manejarla igual como muchas que van a ver más adelante, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Nosotros generalmente utilizamos muchas contracciones para no tener, bueno, antes se escribía mucho, bueno, se digita más, y tal vez algunos de ustedes sean especialistas en mecanografía y escriban bastante rápido. Yo soy una tortuga. Entonces, generalmente yo utilizo mucha contracción para poder desarrollar un poquito mejor. ¿Qué viene a hacer esta Ley Orgánica del Poder Judicial en el año 1851? Bueno, pues viene a hacer lo que nosotros conocemos popularmente como un reglamento interno, digámoslo así. Como el que ve la letra pequeña dentro de un contrato de trabajo, digámoslo así.
¿Ok? Esto es lo que viene a decir a nivel interno de la Corte Suprema de Justicia, cómo se organiza la justicia y cómo se va a integrar el poder. Ejemplo, vamos a tener juzgados, vamos a tener tribunales, vamos a tener defensores, vamos a tener fiscales, vamos a tener técnicos, vamos a tener, etc. La ley orgánica del Poder Judicial es la que establece a nivel interno cómo este reloj tiene que trabajar como un reloj suizo, prácticamente perfecto. ¿Ok? Se dice en ese momento que los magistrados que se elijan para la Corte Suprema de Justicia deben ser electos popularmente. Y en este caso, para ese momento en particular, resulta ser que la elección de los magistrados los hacía el presidente. Entonces, el presidente los elegía, porque en buena teoría el presidente fue electo por el pueblo. ¿Okay? Debían de ser personas no menores a 30 años. Voy a hacer un paréntesis aquí porque quiero que presten atención como lo están haciendo ahorita. Genial, me encanta pues la actitud que tienen todos ustedes, que están pues pendientes de lo que estamos haciendo. Pero también que entiendan que aquí estamos haciendo una evolución histórica. Entonces, que si en el momento de que aplicamos el examen, yo les pregunto a ustedes cuáles son los requisitos para ser magistrado, tengan cuidado a la hora de contestar para que no se le mezclen estos requisitos históricos de 1851 a los que actualmente se establecen. ¿Ok? Para que no vayan a tener confusión, porque me ha pasado en algunas oportunidades que estoy preguntando en el examen, mira, chicos, ¿cuáles son los requisitos para ser magistrado? Profe, mayor de 30 años. No, los requisitos actuales son otros. ¿Ok? Jurisconsultos. Jurisconsultos quiere decir que es una persona letrada, una persona preparada en la carrera de Derecho. Obviamente en nuestro país no existían universidades que dieran en ese momento la carrera. Inclusive tenían que ir a estudiar a otros países como a Nicaragua, Guatemala, a El Salvador, etc. ¿Ok? O, en su defecto, tenían que ser personas con conocimiento en materia civil. Esos eran los requisitos que se pedían en el año 1851 para poder usted ser parte de la Corte Suprema de Justicia como magistrado. La Asamblea Nacional Constituyente del año 1859 crea un nuevo cargo que no existía en la Corte Suprema de Justicia. Ellos lo denominan con el nombre cojuez nato, lo que nosotros actualmente conocemos como el término magistrado suplente. ¿Por qué? Porque en la Corte Suprema de Justicia nosotros tenemos magistrados propietarios y tenemos magistrados suplentes. ¿Ok? Es hasta este momento a nivel histórico que se crea este cargo. Antes de eso solamente existían magistrados propietarios. Se acabó. ¿Ok? 10 años después de que esta constituyente crea este cargo nuevo, tenemos una nueva constitución política. Y esta nueva constitución política, el cambio más relevante que viene a incorporar es que viene a dividir la Corte Suprema de Justicia en sala primera y en sala segunda. Y recuerden que estamos hablando que la Corte tenía 7 magistrados. Bueno, pues esta nueva constitución política viene a decir, tenemos sala primera, sala segunda, y vamos a tener 2 magistrados más. ¿Por qué? Porque cada una de estas salas lo que va a tener es un fiscal. ¿Ok? Y obviamente que el fiscal tiene que ser magistrado, por supuesto. ¿Ok? 2 años después, nos enfrentamos a otro golpe de Estado y se genera una nueva constitución política. Esta vez, la nueva constitución política viene a dividir nuevamente la Corte. Y dice, ok, está bien, 2 salas, no hay problema, pero no nos funciona, quedan 2 fiscales. Vamos a dividir la Corte en 2 salas bajo la responsabilidad de un presidente para ambas y de un fiscal para ambas. ¿Ok? Siempre se mantiene el mismo número, 9 magistrados.
viene a establecer una particular bastante importante para nosotros. Y es que a partir de este momento, los magistrados van a ser electos por el Congreso y no por el presidente. Para que exista una democracia como tal. Ahora sí están siendo electos específicamente por el pueblo. ¿Por qué? Porque el Congreso, como les dije anteriormente, lo que nosotros conocemos como la Asamblea Legislativa, la representación del pueblo. Muchas veces nosotros nos quedamos ahí, y esto es algo que ustedes tienen que ver en retrospectiva, ustedes, como ciudadanos. ¿Ok? Porque muchas veces nosotros no entendemos, hasta que no nos enfrentamos a cosas como estas, a estudiar derecho, a leer un poco la historia, a evolucionar un poco con la historia, de entender cuál es la función de un diputado. Es que, chiquillos, los diputados no son estos que eligen cada 4 años y van ahí a hacer ese show mediático y ese circo que hacen ahí en la Asamblea Legislativa. Es que va un poco más allá de todo esto. Y lo que pasa es que ninguno de nosotros, como ciudadanos de un Estado de Derecho, logramos entender la importancia de nuestro voto. Hay países como Venezuela que no pueden tan siquiera, es más, van a votar y ven el ridículo que hacen. Van y votan, eligen a un presidente y el gobierno interior llega y hacen esa gallega, digamos, y vuelve a quedar en el poder otra vez. Nosotros a veces no entendemos las situaciones que como suceden en Venezuela, Nicaragua, Cuba. O sea, yo no estoy haciendo ninguna crítica directa respecto a esto. Yo hablo de derecho, hablo del conocimiento poquito o mucho que pueda tener respecto a muchas cosas, pero tenemos que entender como ciudadanos costarricenses la importancia que tenemos nosotros cuando emitimos nuestro voto. Es que a veces caemos en esta carajada de que ¿para qué voy a votar? El abstencionismo en nuestro país está fatal. Y es algo que eso es puro desconocimiento. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que nadie puede alegar ignorancia ante la ley. Entonces nosotros tenemos a veces que empaparnos un poquito, pero a nadie le gusta hacer la tarea que le corresponde. Yo calculo que somos muy poquitos los que nos damos a la tarea de estudiar las propuestas o los planes de gobiernos que tienen los partidos políticos que quieren gobernar este país. Y a veces leemos por encimita. A veces, para decir que medio bien, o a veces, mejor preferimos ir a buscar a algún familiar, algún amigo que sea un poquitico más nerd, más estudioso. Ma, ¿qué pensás vos de eso? Y nos quedamos con ese criterio. Pero resulta ser que las necesidades de todos son completamente diferentes. Si yo me estoy dirigiendo la mirada a un gobierno, ejemplo, como sucedió ahora en Estados Unidos, ¿quiénes apoyan a un presidente como Donald Trump? Los comerciantes, por supuesto, que a pesar de que ahorita está haciendo un desmadre con respecto a los impuestos, eso es una estrategia. Pero los únicos que benefician es a los comerciantes. ¿Por qué? Porque Donald Trump es un comerciante nato. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo escuchar a una persona que apoya a un partido político porque está en juego algo que me beneficia a mí, hacerme yo mi propio criterio. Es que muchas veces, recuerden que ustedes lo que están estudiando es derecho. Entonces, ustedes tienen que también tener un criterio propio. Algo que de verdad os digo, ok, sí está bien. Yo creo en lo que me está diciendo la compañera Esmeralda porque, sí, porque definitivamente tiene razón. Sí, porque lo estaba analizando, lo estaba pensando y sí tiene razón. O a veces pueden caer en ser como yo. Yo muchas veces soy incrédulo en muchas cosas. Muchas veces tengo que verlo para creer. Lo que pasa es que obviamente en una situación política nosotros no podemos empezar a decir que tengo que verlo para creerlo, porque para poder verlo tiene que llegar en el poder para poder entender, obviamente. ¿Verdad? Pero sí, darnos por lo menos a la tarea de leer un poquitito.
Venga, nosotros acá, en el gobierno local, bien que mal, no somos los responsables de tener a los que tenemos como alcalde y vicealcalde y todo el resto de personas que están ahí. Que hacen bien o mal sus funciones, yo no me voy a meter en eso, porque no me corresponde. Cada quien haga su matemática, su tarea y emita su criterio para usted mismo. Pero a veces nos quejamos de un montón de carajadas y nosotros somos más responsables. Recuerden que la ley castiga no solamente al que hace, sino al que deja de hacer también. Y muchas veces nosotros ni con el gobierno local nos metemos en eso. Y esto es un vacilón y esto es una carajada terrible ahí. Y ahora el plan regulador que viene a ser un despelote con las propiedades y demás. ¿Cuántos de ustedes han sacado el chance para poder leer qué es lo que está haciendo este plan regulador aquí, en el cantón al menos? Ah, pero escuchamos a los influencers y algunos tienen cosas interesantes que decir. Otros, que Dios los perdone porque yo no puedo. Y hay mucha gente que se come ese cuento. ¿Por qué? Porque hablan bonito. Muchas veces hasta eso. O sea, hasta eso, digamos, el marketing es marketing. Y, y hay algunos que tal vez por sus profesiones no me dejan mentir, ¿verdad? El marketing vende, para eso es que estudian los profesionales en esta área. Inclusive estaba viendo un día de estos que tienen no sé más de cuántos, si 200 o 300 años, no me acuerdo ahorita muy bien, porque en realidad no es algo como que, o sea, lo vi, me llamó la atención, de que el presidente de Estados Unidos nunca usa barba, desde hace como 200 años para acá, porque eso vende. Y ustedes dirán que tiene que ver una cosa, no, si tiene que ver un montón de cosas. Entonces son cosas que a veces uno dice, no, es que es el impacto visual, es lo que crean las personas, todas estas cosas influyen, ¿ok? Porque antes, en el tiempo antes se ponían a ver y todos, la bombilla del varón, digámoslo así, era de acuerdo a su cabellera. Los grandes guerreros, los reyes, todos tenían pelo largo. Y entre más grande era su cabellera, pues era más poderoso. Inclusive a nivel bíblico, con Sansón y todas esas cosas. Hoy por hoy caemos en una serie de ridiculeces, porque no tiene otra palabra, de que si tiene pelo largo es un playito. ¿Entiendes? Pero es un estigma social. ¿Por qué pasó de ser signo de poder a ser signo de debilidad? Ujú. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que empezar a revisar, a estudiar, a hacer nuestro propio criterio para que las cosas caminen de la mejor manera. ¿Ok? Muy bien. Se emite en el año 1887, que es una fecha muy importante, el 29 de marzo específicamente, lo que sería la Ley de Tribunales. Esta Ley de Tribunales estableció por primera vez la independencia del Poder Judicial. Okay. Hablamos de que se crea el Poder Judicial, los tres poderes, hablamos de que se establece constitucionalmente, pero tenemos que hablar también de la independencia. ¿Okay? Es que soy independiente, este poder es completamente independiente de los otros dos. ¿Okay? Pero se establece por primera vez la independencia del Poder Judicial, pero no termina de cuadrar la idea de la independencia. Entonces, es por eso que 50 años después, específicamente el 6 de septiembre de 1937, la nueva ley orgánica del Poder Judicial viene a reafirmar la autonomía que tiene el Poder Judicial en sus funciones y autoorganización. ¿Por qué? Porque entonces viene a decir también, ok, ahora la Corte Suprema de Justicia no va a tener dos salas con un presidente y un fiscal. Ahora vamos a tener una sala de casación civil y una sala de casación penal. Y van a pasar de 9 magistrados a 11. ¿Ok?
Pero esto fue como un alegrón de hoy, porque vamos a ver, no cumple o no da las expectativas que se tenía el dividir por materia la función de cada una de las salas. Entonces, ¿qué pasa? 3 años después, 1940, se reorganiza internamente la cosa. Dice, no nos está funcionando tener una sala de casación civil y una sala de casación penal. Vamos a tener 4 salas de apelación, 2 civiles y 2 penales. Y vamos a tener una sala de casación. ¿Y por qué les digo esto, compañeros? Porque resulta ser que en nuestro país existen principios procesales. Y tal vez el principio más importante en el derecho público es el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la gran ramificación del árbol del derecho, cuando se divide en derecho público y se divide en derecho privado, el principio que rige el derecho público es el principio de legalidad. Y el principio que rige el derecho privado es el principio de autonomía de la voluntad. Entonces, este principio de legalidad que regula el derecho público viene a decir que todo procedimiento ya se encuentra establecido en la ley y que usted no puede saltarse ningún procedimiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para usted poder llegar a casación, primero tiene que pasar por apelación. Inclusive ustedes lo van a ver en el desarrollo de sus trabajos de investigación. O sea, no es que con la sentencia de primera instancia yo voy a meter línea de casación. No. Primero, tengo que llevar el debido proceso. Primero, apelación y después casación. ¿Ok? Aquí entonces sucede lo mismo. Ocupamos quitar el tapón que tenemos en las vías judiciales, primeramente llevando a cabo las apelaciones. Es un filtro, el primer filtro. Y como la carga de trabajo es tan grande, entonces tenemos 2 salas de apelación civil y 2 salas de apelación penal. Ahora sí, lo que sale de estas 2, lo que no se quedó votado, lo pasamos a casación. Hemos venido conversando un poco respecto de la Constitución política. Bueno, pues acá lo estamos viendo específicamente después del acontecimiento de la Guerra del 48. acerca de la promoción de los enteros de campones bonitos. En nuestro país han existido 2 constituciones políticas que se han mantenido por muchos años en funcionamiento. Una de ellas es la de 1871, que estuvo vigente de 1871 hasta 1948. Y nuestra actual constitución política de que es del 7 de noviembre de 1949 hasta la fecha. ¿Ok? Con la guerra civil del 48, pues se queda sin efecto la constitución política del 71. Compañera Sandra. No la escucho, compañera. Tengo una pregunta. ¿No se puede reformar la constitución política? Como lo estaba mencionando anteriormente, la única manera de poder reformarla es a través de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y en tantos años no se ha podido? Tienen 10 años de estar recogiendo firmas porque necesitan una cierta cantidad de firmas de la población, por eso es que se hacen los censos en nuestro país para saber cuánta cantidad de población hay, porque tiene que haber un porcentaje específico de costarricenses que den el voto de sí para poder reformar la Constitución política. Gracias, profe. Con todo gusto. ¿Ok? Entonces, se viene a establecer en esta Constitución política del 7 de noviembre de 1949, en los artículos 9, 153 y 154, la independencia del Poder Judicial. ¿Ok? Estableciendo una ramificación más completa, más robusta. ¿Ok? Donde se le dice al Poder Judicial que tiene potestades
de autoorganizarse y de nombrar su propio personal. Y que tiene una independencia política y funcional. La funcional es la más importante, pensaría yo. ¿Por qué? Porque es la función de sentenciar. Y solamente en nuestro país los tribunales de justicia son los que pueden sentenciar. ¿Ok? Es de exclusiva incumbencia del órgano jurisdiccional. ¿Ok? Hemos venido hablando de independencia, hemos venido hablando de un montón de cosas dentro del Poder Judicial, pero nunca hemos hablado de plata. Y resulta ser que la plata es importante también. De hecho, la plata es lo que mueve el mundo. No lo es todo, pero es lo que mueve el mundo. Entonces, ¿qué pasa acá? Que tenemos que mirar las necesidades que tiene el Poder Judicial. Muy posiblemente muchos de ustedes son muy jóvenes, algunos tal vez inclusive no son directamente de acá de Pérez Celedón, ¿verdad? Pero para los que son de acá y tienen algunos añitos como yo, recordarán que antes no existía ese edificio grande que tenemos ahora en el centro de Pérez Celedón donde están los tribunales de justicia. Antes estaba distribuida todas las oficinas por prácticamente todo el centro de Pérez, inclusive muy similar a como está actualmente en Buenos Aires. En Buenos Aires tienen un edificio ahí frente al parque, pero también tienen una serie de oficinas distribuidas cerca, digámoslo así relativamente, pero no todo está junto. ¿Okay? Imagino que los compañeros y compañeras que son de Buenos Aires pues no me dejan mentir con respecto a esto. Así es, profe. Ujú. Entonces, resulta ser que también no tienen inclusive ni la capacidad económica que tenemos ahora. Bueno, que tienen, tenemos una hermana que tienen ahora, ¿verdad? Cuando yo hice mi práctica profesional en el 2007, 2008, yo hice mi práctica profesional en el OIJ. Y me contaban los compañeros, ya los viejos, digámoslo así, los veteranos, que antes de que existiera ese edificio, la oficina del OIJ quedaba allá por donde está Barça, que es como a, no sé, 600 metros del centro, digamos, así, para ponerle una distancia. Que ahí alquilaban una casa, que era lo que se utilizaba como la oficina del organismo de investigación judicial y que eventualmente ahí mismo tenían hasta las celdas. Resulta que a veces se tardaban hasta una semana persiguiendo a un chaval. Y cuando lo guardaban ahí, al día siguiente llegaban a sacarlo y ya no estaba el hombre. Y es que eran celdas con una seguridad muy, muy baja, inclusive los pisos eran de madera. Entonces, imagínense, se les escapaban por haciendo un hueco en las tablas de abajo y era todo una tragedia. Inclusive, mi papá, que fue el fundador de la oficina donde yo trabajo actualmente, él decía que en muchas oportunidades el jefe del organismo de investigación judicial los llamaba y le decía que le prestaron carga, porque ocupaban ir a un allanamiento y no cabían todos los oficiales en los cargos que tenían. Obviamente eso ahora es ilegal, por supuesto, pero en ese momento pues no, se utilizaba lo que se podía. Todas estas necesidades tenían que tener algún tipo de solución. ¿Ok? Justamente por estas necesidades que atraviesa el Poder Judicial, es que el magistrado Evelio Ramírez Chavera, con el apoyo de los demás magistrados de la Corte Suprema de Justicia, elaboró un proyecto para reformar el artículo 177 de la Constitución Política. Y lo que proponía era que se le asignara un presupuesto adecuado al Poder Judicial. Obviamente eso se le comunicó al presidente de la República, por supuesto, en ese momento era don José Figueres Ferrer, y hizo mención a esta necesidad en el discurso presidencial que se hace en nuestro país los 1 de mayo de todos los años, donde se da un informe de labores, pero en este caso estamos hablando que es del año 1957. Reconoce don José Figueres la importancia de asignarle ese presupuesto al Poder Judicial.
Y es por esta razón que por medio de la ley número 2122, publicada el 30 de mayo de ese mismo año, 1957, se reforma el párrafo segundo del artículo 177 de la Constitución Política. ¿Okay? Vamos a ver. Compañerita Indra, ¿usted me podría ayudar a leer esto? Me dice si lo puedo ver o lo hago un poquitito más grande. Usted me indica. Profe, lo puede hacer un poco más grande. Como ando enferma, casi no puedo ver. Voy a ver ahí. Sí, ahí está bien. Okay. La preparación del proyecto ordinario corresponde al Poder Ejecutivo por medio de un departamento especializado en la materia, cuyo jefe será de nombramiento del presidente en la República para un periodo de 6 años. Ese departamento tendrá autoridad para reducir o suprimir cualquier de las partidas que figuren en los anteproyectos formulados por los ministerios de Gobierno, Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia y Tribunal Supremo de Elecciones. En este caso de conflictos, decidirá definitivamente el presidente de la República los gastos presupuestos por el Tribunal Supremo de Elecciones para dar efectividad al sufragio. No podrá ser objetados por el departamento a que se refiere este artículo. En el proyecto se le designará al Poder Judicial una suma no menor de 6% de los ingresos ordinarios calculados para el año económico. Sin embargo, cuando esta suma resalta superior a la requerida para cubrir las necesidades fundamentales presupuestas por este poder, el departamento mencionado incluirá la diferencia como exceso, con un plan de inversión adicional para que la Asamblea Legislativa determine lo que corresponda. Para lograr la universalización de los seguros sociales y garantizar cumplidamente el pago de las contribuciones del Estado como tal o como patrono. Se crearán a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social rentas sociales suficientes, y cálculos de tal forma que cubran las necesidades actuales y futuras de la institución. Si se produjere un déficit por insuficiencia de estas rentas, el Estado lo asumirá, para lo cual el Poder Ejecutivo deberá incluir en su próximo proyecto de presupuesto la partida respectiva que le determine como necesaria la citada institución para cubrir la totalidad de las cuotas del Estado. El Poder Ejecutivo preparará para el año económico respectivo los proyectos de presupuestos extraordinarios a fin de invertir los ingresos provenientes del uso del crédito público o de cualquier otra fuente extraordinaria. Muchísimas gracias, compañerita. Como pueden ustedes observar, en este artículo 177, obviamente es importante pues, leer el contexto completo de todo el artículo, pero obviamente que lo que nos interesa es la reforma que se le hace en el segundo párrafo, ¿okay? Específicamente donde se establece que se le va a asignar al Poder Judicial una suma no menor al 6% de los ingresos ordinarios calculados para el año económico. ¿Okay? Esta cuestión de que si resultara superior a lo requerido, sus necesidades fundamentales, nadie va a volver de los excesos, o sea, eso no existe, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, ¿verdad? Pero bueno, es algo para que ustedes también entiendan que es el desarrollo lo que establece la Constitución Política. ¿No? Muy bien. Ok, compañeros y compañeras, vean. Como les había mencionado ahorita, sí, ahorita está viendo lo que los compañeros pusieron. Ajá, perdón, ahí que no los habían visto, pero estaba desarrollando eso. Muy bien, bueno, sí, obviamente tenemos la construcción de la morgue que está presupuestada, por supuesto, eso es importante.
Ok. Como les dije anteriormente, pues vamos a tener solamente esta primera clase. De antemano, de verdad, yo me disculpo con ustedes. Yo sé que no tienen ustedes por qué pagar pues situaciones personales mías, sin embargo, pues es algo que se me sale de control, de verdad. Esta persona pues sí, ha sido muy importante para mí, pues por consiguiente necesito pues trasladarme de acá a mi lugar donde tengo que ir y pues obviamente pues realizar una serie de gestiones tanto a nivel profesional como a nivel familiar. Compañero, de ahí. Profe, para ver si usted me haría el favor de contestarme la pregunta que le hice al chat de Zoom. Es que tengo esa Ajá, duda. dígame, compañero, ¿cuál era? No, ahí del trabajo de investigación para que vea la imagen que le mandé. Ajá, correcto. La estoy Es viendo. así, es así. Pues sí, digamos, yo pienso que podríamos eventualmente utilizar para lo que es el trabajo de investigación, pues utilizar nada más una introducción, un desarrollo, una conclusión, ¿verdad? Pero eventualmente si Ok, usted quiere dar una justificación, un resumen ejecutivo, pues yo no tengo ningún problema. O sea, eso está bienísimo y al que más beneficia es a usted, porque eventualmente cuando ustedes vayan evolucionando en su carrera y más adelante van a necesitar todas estas cosas que van en apego a las normas APA y demás, ¿ok? gracias. Para servir con todo gusto. Ok, voy a parar por acá la grabación.